Bienvenidos a nuestra entrevista. Como lo habíamos anunciado a través de la radio, vamos a conversar este día con la candidata presidencial del partido UNE, la licenciada Sandra Torres. Hoy nos acompaña en el set de televisión, Canal 29 en Claro, 42 en Tigo, y nos escucha a través de cadena Nuevo Mundo 96.1, nuestra frecuencia en la capital y nuestras repetidoras en toda la República. Gracias por estar en sintonía. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias, Marvin, por la oportunidad y buenos días también a toda la audiencia que nos está viendo y nos está escuchando a través de la cadena Nuevo Mundo. Gracias por la oportunidad. Gusto de tenerla con nosotros. Es importante porque estamos a 12 días del gran evento que los guatemaltecos tenemos que ir a votar y elegir a los próximos gobernantes, y usted se está postulando como en su segunda intento por llegar a la presidencia. Y bueno, las encuestas la ponen como la favorita, va punteando encuestas, y eso, pues de alguna manera, no sé, usted me dirá si eso le da cierta tranquilidad o hay que seguir conquistando el voto. Bueno, hay que seguir conquistando el voto, uno no se puede confiar, más bien hay que intensificar el trabajo, y eso es lo que estamos haciendo, visitando siempre el interior, visitando las comunidades también aquí de la capital, de los municipios de Guatemala. Tenemos ya una gira, ya muchos compromisos de aquí a la próxima semana, los 12 días que quedan. Bueno, efectivamente son como 10, porque recuérdese que la campaña termina 48 horas antes. 36, dice la ley. 36 horas antes, entonces, pues aprovechar el tiempo al máximo, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo y tratando todavía de conquistar más votos y que la gente nos escuche, nos conozca, sobre todo conozca nuestras propuestas, las soluciones a sus problemas, porque eso es lo que la gente quiere escuchar. Claro, no quiere escuchar pleitos, ni campañas negras contra los candidatos, sino que realmente sea una campaña de propuesta. Claro, usted ha dicho algo que es importante. La gente quiere escuchar la solución a sus problemas, pero más que escuchar quiere igualmente acción, y esa acción vendrá después, obviamente. Así es. En el tema, a usted la conocemos en Guatemala, creo que un buen porcentaje de guatemaltecos ya sabemos quién es Sandra Torres, primero porque fue la primera dama de la nación, la esposa de don Álvaro Colón, y gobernó el país ya en algún tiempo. Bueno, además, presidente, no, por supuesto, sí. Y luego 2 campañas, pues ya creo que la mayoría de la población la conoce, pero para aquellos que aún no saben quién es Sandra Torres, ideológicamente y personalmente, ¿cómo se define Sandra Torres? Bueno, Marvin, el Partido Unidad Nacional de la Esperanza es un partido que pertenece, la ideología es socialdemócrata. Yo quiero explicar qué es la socialdemocracia. La socialdemocracia es el centro, porque por un lado tiene a los ultraconservadores, derechistas, y por otro lado tiene la izquierda radical. Nosotros estamos en medio porque nuestra ideología nos permite hablar del Estado y mercado, Estado donde sea necesario, mercado donde sea posible, y es el equilibrio que necesita un país. Es más, nuestro plan de gobierno está basado en una economía de mercado y un Estado solidario, buscando las soluciones al desarrollo y beneficios y bienestar, que necesitan todas las familias guatemaltecas, sobre todo en el tema económico, que no hay empleo, no hay trabajo, hay que generar empleo, hay que reactivar la economía, hay que dar oportunidades de educación, de salud, arreglar la infraestructura, hay que invertir mucho en infraestructura para generar empleo, también en vivienda, el desarrollo del turismo, zonas francas en el área rural, porque hay que llevar oportunidades de empleo al área rural, porque tenemos 2 tipos de migraciones cuando hablamos de migraciones y de empleo. La migración que va hacia Estados Unidos y también la migración que viene del interior para la ciudad buscando oportunidades de trabajo. Porque el mayor problema de la población hoy por hoy es que no tiene trabajo, que no tiene empleo. Tenemos más de 166,000 jóvenes que se gradúan todos los años y que no encuentran trabajo. 200,000 migrantes que se van hacia Estados Unidos. Yo creo que ahorita hasta me quedé corta con el número, buscando oportunidades de trabajo. ¿Y por qué se van a Estados Unidos? ¿Y por qué la gente quiere el derecho a una mejor calidad de vida? Porque ya el dinero no le es suficiente.
La brecha salarial entre lo que gana una persona aquí en Guatemala y lo que gana en Estados Unidos es bastante la diferencia. El PIB per cápita en Guatemala es de 4.582 quetzales, que apenas equipara la canasta básica, ¿verdad? Porque el dinero no es suficiente. Los servicios básicos del Estado son deficientes, por lo tanto, hay que hacer mucha inversión, mucha presencia del Estado, tanto en el interior como en la capital, los servicios básicos. Hay que entrarle a ese tema y, bueno, empezar por ordenar el Estado también, apretarse el cincho, como yo he dicho, implementando una política de austeridad para ahorrar dinero, para que realmente terminar los lujos que hay en el gobierno, porque hay que ser francos y sinceros, hay excesos de lujos en viajes, en viáticos, en telefonía, en alimentación. Claro, y usted puede decirlo con mucha propiedad porque ya sabe cómo ya se sé, maneja, incluso lo tenemos cuantificado. Fíjese ahora me llama la atención porque todo lo que usted señala ciertamente es lo que hay que hacer y es lo que son los problemas del país, pero son problemas de hace décadas. Así es. O sea, no es nada nuevo. Así es. La UNE ya hizo gobierno, ¿por qué no hicieron esa parte que está proponiendo? Bueno, primero porque yo no era presidente. Por eso, cuando yo sea presidente es otra cosa. Es otra cosa. Eran otros tiempos, otras prioridades. Obviamente esa parte no se vio, esa era una responsabilidad del ministro de Finanzas y en todo caso el presidente de turno. Hoy vemos con preocupación esa parte porque conocemos el Estado, Marvin. Yo no voy a llegar a improvisar, tengo experiencia, tengo un plan de gobierno, aquí lo tengo, creo que ya lo presenté en una ocasión, lo vuelvo a presentar, tengo equipo, tengo experiencia y sobre todo voluntad política que es transversal en todo el quehacer del Estado. Entonces eso nos da también una propuesta hacia la gente que miren que no vamos a llegar, no más improvisaciones, el país ya está muy cansado de tantas improvisaciones, no estamos para ir a improvisar, para ir a ensayar. La gente quiere soluciones a sus problemas a corto, mediano y largo plazo. Y una persona que no tiene para comer necesita comer en el día, no quiere esperar ni siquiera el día siguiente. Definitivamente. Usted que ya ha tenido ya dos campañas personales, más las campañas que vivió en otra época con don Álvaro Colón, tiene una visión de país mucho más amplia, pensaría yo, que muchos otros candidatos. Y la realidad que usted percibe ahora en una campaña que es totalmente diferente, porque no hay medios de comunicación suficientes, recursos, no sé cómo está la UNE de recursos, pero la mayoría de candidatos está saliendo vía terrestre a hacer su campaña. Eso da una perspectiva diferente porque se está en contacto con las carreteras en mal estado, con comunidades necesitadas de muchas cosas. Y hay que darle una solución, como usted dice, pronta a esas situaciones. Si usted logra, o el pueblo, los guatemaltecos, la eligen como presidente de Guatemala, ¿cuál va a ser su primera acción? Su primer día en el gobierno, ¿cuáles van a ser sus primeras decisiones? Ordenar el Estado. Hay que empezar por ordenar la casa, porque el país está de cabeza, el gobierno no tiene norte. Entonces es que cuando usted entra a una casa, lo primero que hace es ordenar su casa, limpiarla, arreglarla para empezar a trabajar. Y eso es lo que tenemos que hacer desde el primer día de gobierno. Es ordenar el Estado. Hay más de 30, 40 mil plazas fantasmas de gente que solo llega a cobrar y no llega a trabajar. Eso suma alrededor de 2.000 millones de quetzales. Y luego la política de austeridad que yo le dije, que es importante, pero todas las acciones van paralelos, no es una antes y después, sino paralelamente a eso hay que invertir en infraestructura, hay que recuperar esos 4.587 kilómetros de carreteras que están destruidas, empezar a implementar ya, a poner en práctica ya las reglas claras, certeza y seguridad jurídica, trabajando de la mano con los empresarios para que ellos tengan confianza en el país y empezar a generar empleo. Otra preocupación es platicar y hablar con los bancos, hablar con ellos y trabajar con ellos de la mano para que el acceso a los intereses sean intereses más bajos. No hay dinero en la calle, Marvin. La gente está agobiada con pues además de tráfico, que ya vamos a hablar más adelante de eso,
pero con las deudas que tiene, con las tarjetas de crédito. Porque encima no tiene trabajo, más está endeudado, más los intereses los está agobiando. Entonces, para realmente activar la economía, reactivar la economía, necesitamos mejorar el consumo, aumentar el consumo. ¿Cómo aumentamos el consumo? Dándole disponibilidad financiera a la gente, pero que tengan el acceso a créditos blandos, a mejores intereses, a los pequeños y medianos empresarios, a los comerciantes aquí en la terminal les cobran intereses de veras de asalto, o sea, de todos los días van personas que incluso hasta lavado de dinero hay. Los agiotistas. Los agiotistas que agobian a la gente con los intereses diarios que le cobran a esos comerciantes, que si ellos tuvieran la oportunidad de que un banco les preste a mejores intereses, más accesibles, claro, eso significa que se tienen que bancarizar, que se tienen que ir formalizando, pero es una forma de que el Estado puede devolverles algo a cambio de. Ahora, el problema es el campesino que no tiene, pues, para abrir una cuenta bancaria, que tiene un terrenito pequeño, pero no tiene garantías, el banco no le cree, no le confía. ¿Qué hay que hacer con ese campesino? Bueno, también al campesino hay que asegurarle muchas cosas. En primer lugar, tenemos que trabajar, somos un país agrícola, que tenemos mucho potencial en la agricultura. Obviamente el campesino también tiene que tener el acceso a crédito, obviamente, pero hay que capacitarlo, hay que formalizarlo, hay que ayudarlo, hay que darle los implementos para que trabaje. Hoy vemos que la gente extraña, por ejemplo, el abono que no le ha llegado. El abono ayuda al campesino y lo que le dan es un cupón donde lo medio engañan, se lo dan a la gente que no lo necesita, lo está politizando el partido oficial, lo vemos en el territorio, yo lo estoy viendo en el territorio. Le dan un cupón de 200 quetzales a cambio de un saco de fertilizante y el saco de fertilizante cuesta 135 quetzales y le dan el cupón por 200 quetzales y el que cambia el cupón se queda con la diferencia. Y eso ya es malversación, eso ya es corrupción. Claro. Y lo estamos viendo constantemente en el territorio en estos días, a 12 días de las elecciones. Claro, aunque eso no extraña, porque eso es muy común en todos los gobiernos. Pues nunca se había visto tan así, pues no es en todos los gobiernos, es en este gobierno lo que estamos viendo realmente. La politización de los programas, la clientelización, diríamos. Pues partidización, diría yo, de ese tipo de programas, inclusive el bono seguro o las transferencias condicionadas, que no lo habían dado durante los 4 años, durante estos 3 años y medio, resulta que ahora sí lo están dando en época de elecciones. Entonces, yo le digo a la gente, mire, recíbanlo, pero no vendan su voto, claro, porque que se los estén dando en esta época cuando necesitan el voto, significa que lo que quieren es comprar su dignidad. Y es que en época de elecciones a los guatemaltecos nos pasa de todo. Así es. Y es parte de esa desconfianza que el guatemalteco mantiene por la clase política, porque entonces empiezan a socializar muchas cosas que debieron haber hecho antes o haber dicho antes. Sí. Pero vamos a hacer un corte y luego regresamos para seguir conversando con la licenciada Sandra Torres, candidata presidencial por el partido UNE. Hoy en los estudios de Nuevo Mundo, nos ve a través de la televisión, Canal 29 en Claro, 42 en Tigo, y nos escucha a través de Cadena Nuevo Mundo. Ya regresamos. Report busca acercar la cámara y el micrófono a personas comunes, a iniciativas sociales y a denuncias de problemas que pueden afectar el día a día de cualquier ciudadana o ciudadano. Este espacio se introduce en los barrios y los pueblos para mostrar historias anónimas de carácter social, con un lenguaje directo y sin guionización. Jueves, a las 16 horas, solo en Nuevo Mundo Televisión. Donde usted está. En Nuevo Mundo Noticias hemos habilitado el número 34000062 y si usted es testigo de un hecho noticioso, compártanos fotos y videos vía WhatsApp para que usted sea parte de la noticia. Aquí estoy es el programa de entrevistas donde la periodista y presentadora Pía Castro conversa con hispanohablantes que construyen puentes entre Europa y Latinoamérica. Nos lleva a sus lugares preferidos para responder a las preguntas de cómo han llegado hasta Europa o, por el otro lado,
por qué les interesa el continente latinoamericano. Miércoles a las 16:30 horas, solo en Nuevo Mundo Televisión. Una cordial invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales como @NovoMundoGT y que nos visiten nuestra página www.novomundo.gt. Plaza Magnolias, un lugar cómodo, práctico y completo para realizar sus compras en Boca del Monte, Quinta Calle 338, Zona 2, Boca del Monte. Contamos con supermercados, oficinas jurídicas, panaderías, área de restaurantes, con comida diversa, farmacias, salones de belleza, servicios financieros, gimnasio y mucho más. Con amplio parqueo para nuestros clientes. Para información de locales disponibles, llámenos al 5424-4260. Plaza Magnolias, 5424-4260. En Forma, una vida sana con alimentación, fitness y belleza son los principales temas que da a conocer En Forma, enfocándose con médicos expertos, cómo tratar enfermedades con medicina tradicional con terapias alternativas, de forma competente y entretenida. Martes, a las 14 horas, solo en Nuevo Mundo Televisión. TV Centroamérica te invita a conocer detalle a detalle todo lo que sucede en el sector agropecuario de Guatemala. Te esperamos todos los sábados a las 8 de la mañana y los domingos en su doble repetición de las 8 de la mañana y de las 6 de la tarde. No te lo pierdas por Canal Nuevo Mundo. Continuamos conversando con la candidata presidencial del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, hoy en los estudios de Nuevo Mundo, Televisión y Radio Nuevo Mundo. Licenciada, hay mucho que hablar seguramente y muchos problemas que resolver al país, muchas soluciones que hay que darle a la población, pero hay temas muy puntuales que hay que resolver de inmediato. La pobreza extrema, la desnutrición, la falta de acceso a la salud, a la educación de calidad y esa inseguridad que tenemos, que diríamos que eso es en resumido lo que nos hace falta, pero hay mucho más. Empecemos por la pobreza. ¿Cómo combatir ese flagelo? Mire, la pobreza hemos visto que yo le enseñaba aquí en mi programa de gobierno cómo del 2011 para el 2014 y a la fecha se dispara la pobreza extrema. De 13 puntos, sube 10 puntos la pobreza extrema. La pobreza general sube 15 puntos, casi 16 puntos, que nos lleva de 53 puntos que estaba la pobreza en el 2014 hacia casi 60% actualmente. Eso es lamentable, es una muy mala noticia, porque quiere decir que este gobierno no ha sido capaz, no ha tenido las políticas correctas ni la voluntad política para combatir la pobreza. Y eso realmente, porque presupuesto han tenido, recuérdese que el presupuesto de este año subió en relación al año pasado, 10,000 millones más de quetzales, y la ejecución sigue siendo baja, o sea, van por un 25% de ejecución, cuando deberían de ir como por un 30-40% ya de ejecución presupuestaria. Entonces es lamentable ver que tienen los recursos, pero no hay voluntad política, no tienen la capacidad, ni tienen el equipo, ni la experiencia para la ejecución. Por eso yo le hablaba de que nosotros sí tenemos un plan de gobierno. La diferencia con nosotros, con la UNE, con otros candidatos, es que tenemos una planificación, tenemos equipo, tenemos experiencia. Es que no se puede ir a gobernar un país si no se tiene experiencia. ¿Cómo entonces hay que resolver este problema? Pues básicamente con políticas públicas, Marvin, de el acceso a la educación, a la salud y a los programas sociales. Porque los programas sociales es la implementación de la política pública, combinado con oportunidades de trabajo. Porque la mejor política social es un buen trabajo, es un buen empleo, dijo alguien por ahí, pero las tres cosas son soluciones integrales, no pueden ser aisladas. Se necesita el acceso a la educación, a la salud y al empleo. Y obviamente a un país seguro. O sea, todo es con enfoque integral. El modelo de gestión que nosotros proponemos es esa coordinación interinstitucional entre los ministerios para dar los resultados a corto, mediano y largo plazo. Obviamente con acciones. En el corto plazo,
en su plan y en su cronograma, cómo cree que estarían los porcentajes, los niveles de pobreza? ¿Cree que disminuirían? Pues no me quiero adelantar con eso, porque realmente no es fácil bajar los niveles de pobreza. Yo lo que sí tengo muy claro es que los primeros 100 días de gobierno yo voy a reactivar los programas sociales, porque ahí está el dinero, ahí está el presupuesto. Esos son programas que yo ya conozco. Mi familia progresa, que son las transferencias condicionadas, la bolsa solidaria, que la gente la está extrañando, la está esperando y la quiere de regreso, complementado con oportunidades de empleo. Obviamente la diferencia ahora es que van a ser programas sociales temporales, no va a ser para toda la vida. Tenemos que ir preparando paralelo a eso a la gente con capacitación y formación, sí, porque y prepararlos para el trabajo, pero también... Ya se demostró que no dan los frutos que se desean. Pues sí se demostró que sí dan frutos. Pues por lo menos se alivia el hambre de momento. En el momento, claro. Pero más allá de eso, no se le prepara a la gente. Pues le quiero contar, Marvin, que he visto muchísimos casos de gente que no tiene trabajo, pero recibe una bolsa de alimentos, es un alivio. Claro, es temporal, porque hay que buscarle a esa gente trabajo. Hay que capacitarlos. Además, que lleva sus corresponsabilidades. En el caso de mi familia progresa o las transferencias condicionadas, la corresponsabilidad es mandar a los niños a la escuela y al centro de salud. Entonces, las mujeres cumplían. Hoy, usted mira fuera del sistema escolar, más de 1,5 millones de niños que no están llegando a las escuelas. En el gobierno de la UNE se llegó a una cobertura de casi 98%, casi universal, en primaria. 3,5 millones de niños que asistían a la escuela. Hoy solo en primaria hay 1,5 millones menos de niños asistiendo a la escuela. Y por eso usted mira un montón de niños ilustradores, niños trabajando, que no están en la escuela. Yo necesito que los niños vayan a la escuela, permanezcan en la escuela, salgan de la primaria, vayan a la secundaria, tengan la oportunidad de una carrera técnica, prepararlos para la vida, que trabajen y estudien ya en el diversificado, aprendiendo un oficio, y luego tengan la oportunidad de ir a la universidad. De esa forma nos estamos preparando. ¿Qué temporalidad tendrían los programas y cómo evitar la corrupción también? Porque esos programas se presta mucho para la corrupción, y usted señalaba hace un momentito lo que se da con los necesitamos mucha auditoría social de la sociedad. Ahí estamos invitando a las iglesias que nos ayuden, ¿verdad?, a hacer esa auditoría social, porque es importante. No es lo mismo estar adentro que alguien que esté afuera y que nos esté auditando. Le da más transparencia a eso. Yo creo que eso es importante, y la rendición de cuentas, que hay que hacerla cuatrimestralmente, como manda o como debería de mandar, y por eso nosotros estamos proponiendo una ley de rendición de cuentas, para que todos los funcionarios de todas las secretarías, de todos los ministerios, estén dando la rendición de cuentas cada 4 meses. ¿Qué temporalidad tendrían los programas? Nosotros hemos hablado de 10 años. Si se hubiera seguido los programas desde que la UNE inició en el 2008, ahorita estuviéramos sacando a la gente de la pobreza y la gente se estuviera graduando de estos programas preparados ya para trabajar. Pero lamentablemente se cortó ese ciclo. Y hoy hay que volver a empezar nuevamente, porque vemos cómo en este gobierno, en el gobierno del Partido Patriota, se continuó con esa política pública que era necesaria para combatir la pobreza. Se continuó con los programas y están ahí. Se continúa, porque la verdad es de que ha sido, como usted decía, partidizado, o sea, se le da a la gente que no lo necesita. Por eso necesitamos el apoyo de las iglesias. Ahora, para que el programa llegue a la gente que más lo necesita. En el gobierno de la UNE, que fue cuando se implementaron estos programas, tampoco se dio el acompañamiento para capacitar a personas y que tuvieran la posibilidad de un mejor trabajo, un mejor empleo. Fíjese que sí se dio, se empezó a hacer, claro, no se terminó porque se terminaron los 4 años, pero sí se empezó ese proceso. Incluso las mismas mujeres, cuando recibían el dinero de las transferencias condicionadas, ellas mismas ya empezaban a hacer sus tamales para vender con el mismo dinero que iban ahorrando. Ya ponían su tiendecita, ya ponían su puesto de venta en el mercado. O sea, las mujeres le daban buen uso al dinero. Pero digamos, eso le sirvió como un capital semilla. Así es. Pero capacitarlas para hacer cosas diferentes, para repostería, por ejemplo, o costurería, o no sé, otro tipo de... Manualidades. O darles un centro de capacitación, y a los niños, a los jóvenes, una educación de calidad con tecnología. ¿Eso no se dio? Bueno, sí se dio, en parte. Le quiero contar, Marvin, que en el gobierno de la UNE se abrieron casi 800 institutos de educación básica que no había.
que estaban centralizados en las cabeceras, se llevaron a los municipios, incluso algunas comunidades. Pero claro, falta hacerlo, falta ampliar eso, porque el joven que vive en una aldea, en una comunidad, tiene que pagar el transporte para ir a estudiar la secundaria a la cabecera y no le alcanza el dinero, no tiene dinero para pagar ese transporte. Ahora la gente está pidiendo institutos tecnológicos, que es parte de nuestra propuesta ahora aquí, 22 institutos tecnológicos, uno en cada cabecera departamental, llevar los institutos básicos ya a las comunidades y algunos diversificados hasta donde nos alcance el presupuesto. Pero sí hay que invertir mucho en educación, porque solo con educación vamos a lograr sacar a la gente de la pobreza. Una combinación de educación con programas sociales, empleo, es el enfoque que nosotros le estamos dando. Eso significa reorganizar el presupuesto, porque el presupuesto actual, que es de 85,000 millones de quetzales, es insuficiente 87 millones. Es insuficiente para el funcionamiento del Estado, no queda para inversión. ¿De dónde va a sacar para hacer 22 centros educativos equipados con tecnología de punta y además con personal capacitado? Hay un préstamo ahí de 150 millones de dólares que acaba de aprobar el presupuesto y que la UNE lo apoyó en educación, que es del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. 150 millones de dólares es suficiente para construir los 22, por lo menos la mitad de los institutos. La otra mitad lo encontraremos eliminando las plazas fantasmas que yo le decía que suman alrededor de 2.000, 2.500 millones de quetzales. Hay 2.400 millones de recursos frescos en 17 fideicomisos que no se han activado, más 23 fideicomisos ya vencidos que suman alrededor de 400 millones de quetzales. Cuando yo le hablaba de reordenar el Estado, significa que de 9 secretarías que tiene el Estado, vamos a tener que unir y optimizar varias secretarías que se duplican sus funciones. Y le voy a poner un ejemplo, COPREDE y CEPAS. Es lo mismo, hacen lo mismo. Entonces, no es que le vayamos a quitar el trabajo a la gente, pero tenemos que implementar ese ordenamiento del Estado para que esas secretarías tengan la rectoría de un ministerio y realmente den los frutos que tienen que dar, den los resultados que necesitamos. Pero no podemos seguir teniendo gente en el Estado que no tenga el perfil, que no responda a una meritocracia, que no esté trabajando por resultados. Yo quiero gente que trabaje por resultados. Y ahí hablo de todos los ministerios, de todo el empleado público. El empleado público, si usted le da estabilidad a su trabajo, usted le da la garantía que nadie le va a quitar, lo estimula y va a dar más. Pero el empleado público se siente abandonado o se siente deprimido cuando sabe que va a haber un cambio de gobierno y que de repente le van a quitar el trabajo. Entonces hay que darle estabilidad también al empleado público. Obviamente tenemos que aprobar una nueva ley de servicio civil para homologar todos esos pactos colectivos, todas esas meritocracias que se necesita en cada secretaría, en cada ministerio, y esa es parte del ordenamiento del Estado que tenemos que hacer. Usted mencionaba dos instituciones que son anodinas, inoloras, insaboras, es decir, su trabajo no se ve. CEPAS, Secretaría de la Paz. Yo le ponía un ejemplo, ¿verdad? Yo le ponía un ejemplo. Sí. ¿Para qué ha servido? ¿No sería mejor eliminarlas? Porque no sirven. Pues son 23 años, 22 años de la firma de la paz y seguimos tan igual como en la guerra. Pues es parte del ordenamiento. Eso yo creo que el resarcimiento, por ejemplo, para lo cual servía, digamos, o sirve CEPAS, se puede hacer desde una oficina, desde el MIDES. ¿La COPREDE para qué sirve? Bueno, esa es una institución que defiende los derechos humanos, que también no tiene mayor función. ¿Porque está la PDH? Porque está la PDH, y esa es la función de la PDH. O sea, esa es la duplicidad de funciones que yo le decía. Y le voy a poner otro ejemplo, CEGEPLAN. CEGEPLAN tiene más de 1,000 trabajadores planificando. Hay 69 políticas públicas que no se implementan porque no tienen fuente de financiamiento. Entonces no sirve. No sirve que sigan, ¿de qué sirve que sigan planificando si no se implementan, si no se ejecutan esas políticas públicas? Las políticas públicas se construyen para arreglar y entrarle a los problemas, para solucionar los problemas, no para que estén ahí. Para hacer planes de corto, mediano y largo plazo. Claro, pero para soluciones. Una política pública es construido para solucionar un problema. Pero si las tiene ahí y no tienen un programa, no tienen fuente de financiamiento, no sirve de nada. Entonces,
En el caso de Segeplan, la propuesta es pasarlo a la Rectoría del Ministerio de Finanzas para que Segeplan planifique y trabaje con finanzas el presupuesto para que tenga coherencia la planificación con el presupuesto y poder ejecutar inmediatamente. Claro, y la Segeplan tiene que tener mucha coordinación con el Ejecutivo, que es de ahí donde sale la ejecución de esas políticas públicas. Así es. Entonces, por eso, esos son los ejemplos que yo le pongo. Le quiero poner otro ejemplo. SOSEP, por ejemplo, que es la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, debería de pertenecer a las MIDES. Todo lo que es social debe estar bajo la sombría del Ministerio de Desarrollo Social, aunque el Ministerio de Desarrollo Social es un elefante blanco que no está funcionando, que está lleno de corrupción, es un nido de corrupción lo que hay ahí, de plazas fantasmas. Ahí está focalizado mucho de las plazas fantasmas. Y otro nido de corrupción es el Ministerio de Comunicaciones. ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, hay que una reingeniería profunda, ¿ya? Obviamente hay que fortalecer la dirección de caminos. Por ahí andan unos políticos diciendo que nosotros lo que queremos es eliminar caminos. No es cierto. Todo lo contrario, hay que fortalecerlo para que Caminos le dé mantenimiento a las carreteras. Pero el nido de corrupción está en la sobrevaloración de proyectos en el Ministerio de Comunicaciones. Entonces hay que darle vuelta a ese ministerio. Bueno, en todos los ministerios hay corrupción, y si no, veamos lo que pasa en el Ministerio de Salud. Pero está focalizado, Marvin, y está detectable, todos sabemos dónde está, y yo le puedo enumerar muchas instituciones, que es parte también de la limpieza que vamos a ir a hacer desde el primer día de gobierno. ¿Cómo hacer esa limpieza en todos los ministerios? Porque decía, el Ministerio de Salud es uno de los mayores consumidores de medicamentos en Guatemala, de insumos hospitalarios, y aquí hay 2 o 3 empresas que surten esas necesidades. ¿Cómo evitar la corrupción? ¿Cómo evitar que se sobrevaloren los productos, los medicamentos, que al final de cuentas el pueblo lo está pagando y es el pueblo el que menos tiene acceso a ellos? Bueno, miren, nosotros desde la campaña pasada hay 2 formas ahí, y lo venimos proponiendo en este plan de gobierno. Era primero la subasta inversa, que nunca se llevó a cabo. Subasta inversa es que se adjudica al menor precio a la empresa. Hay que fortalecer el INE para eso, nunca se fortaleció. Y también está la ley de medicamentos. Es que hay que ordenar el tema de medicamentos también, porque hay una sobrevaloración de precios. Vemos cómo en El Salvador, en México, en Nicaragua, en otros países de Centroamérica, los medicamentos es el 40% menos. Nosotros tenemos un sobreprecio de 40% más, pero porque también está monopolizado el tema de medicamentos en empresas extranjeras, que ellos son los que controlan los precios de los medicamentos. Entonces hay que también aprobar la ley de competencia, el libre mercado. Entonces no estamos normando tampoco los precios, pero sí, a través de esta ley de medicamentos, sí le estamos diciendo a las empresas, mire, ustedes tienen que bajar los precios porque están sobrevalorando y están extorsionando a la gente. Las extorsiones no solo vienen de las cárceles, también en los sobreprecios. Hay extorsiones legales. Legales de cuello blanco en los sobreprecios, por ejemplo, en el caso de las medicinas. Claro. Y el punto es cómo hacerlo, porque es difícil controlar esa parte. Digo, no sé, hasta el momento no ha habido alguien que lo quiera hacer o que lo pueda hacer. Y tenemos entonces que el guatemalteco que necesita, lamentablemente, el que más necesita la atención, va a los hospitales, va al centro de salud y sale con una receta que no puede comprar porque no tiene dinero, porque los precios están muy altos, porque los monopolios de los que importan o los que producen medicamentos, aquí es de 2 o 3 gentes. Son empresas extranjeras, ¿verdad? Pero administradas por guatemaltecos, al final de cuentas. Claro, con políticas guatemaltecas, al final de cuentas, claro. que debería el Estado regir esta situación para darle mayor accesibilidad al guatemalteco que se quiere no solo prevenir, sino curar. En Guatemala se cura, no se previene, lamentablemente. Vamos a hacer un nuevo corte y luego regresamos para seguir conversando con la candidata presidencial del partido UNE, Sandra Torres, hoy en los estudios de Nuevo Mundo, Voz y Corazón de Guatemala. Ya regresamos. El
programa de programas que nos lleva en un recorrido por los distintos lugares del país. Antología Chapina, el programa de la provincia, en donde podemos disfrutar de las bellas tradiciones y costumbres, así como de la sabrosa gastronomía del país más bello del mundo, Guatemala. Sintonícenos todos los domingos a las 8:30 de la mañana y su repetición los sábados a la misma hora. ¿En dónde más? Por supuesto, en Nuevo Mundo Televisión, voz y corazón de Guatemala. Dice que no me conoce, no, si me ha visto se supone que en el pasado fue. Hey, DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se guste, baile conmigo, solo conmigo. Ay, ¿qué me has hecho? Que hasta perdí la razón. Hoy he venido a confesarte. Secuencias. La nueva aventura cinematográfica. Entrevistas, reportajes, estrenos. Toda la información sobre el mundo del cine. Lunes a las 14:30 horas. Solo en Nuevo Mundo Televisión. Si amas los 90s. Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Cosa más bella que tú. Esta es tu radio. Romántica 105.3. Gracias por existir. Visión Futuro. Visión Futuro les acompaña semanalmente en el fascinante viaje por el mundo de la ciencia, el magazine para quienes quieren conocer nuestro universo y su funcionamiento. Lunes a las 14 horas. Solo en Nuevo Mundo Televisión. Report busca acercar la cámara y el micrófono a personas comunes, a iniciativas sociales y a denuncias de problemas que pueden afectar el día a día de cualquier ciudadana o ciudadano. Este espacio se introduce en los barrios y los pueblos para mostrar historias anónimas de carácter social, con un lenguaje directo y sin guionización. Jueves a las 16 horas, solo en Nuevo Mundo Televisión. Bien, estamos de regreso para este tercer segmento de la entrevista con la candidata presidencial del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, hoy en los estudios de Nuevo Mundo. Entremos al tema electoral, licenciada, porque ya hablamos un poquito de su plan, que sí. Pues, ahora nos faltó mucho, pero el tiempo, ¿sabes?, se agota y hay que hablar un poquito de la campaña. Tenemos una campaña muy diferente a las anteriores, a las que usted ya ha vivido. Y yo le decía hace un momentito que la mayoría de candidatos, no sé usted, están saliendo a hacer su campaña a pie, en vía terrestre. Así es. Y se dan cuenta de la situación difícil que están las carreteras, ven directamente la crisis social, económica que hay en el país, y eso hace que haya una percepción de la situación totalmente diferente. Una campaña electoral sin medios de comunicación, una campaña electoral sobreregulada por el Tribunal Supremo Electoral, en la que la Corte de Constitucionalidad tiene todavía algunos pendientes que resolver. Sí. Y mientras tanto ya todo pasó y los guatemaltecos conocemos poco de los candidatos. Como leído, se dice que las reformas a la ley electoral y de partidos políticos en el Congreso de la República se aprobaron porque querían beneficiarlo a usted, que el partido que las propuso, que estaba don Mario Taracena lidiando con el Congreso diciendo que recibía las órdenes en inglés. ¿Eso era cierto o no? Bueno, no les sabría decir, porque usted sabe que Mario Taracena pues era presidente del Congreso y él
pues tenía su trabajo ahí y era difícil. Pero usted era secretaria del partido, secretaria Sí, general. pero siempre respetamos esa independencia. No, el partido tiene una agenda, pero recuérdese que él no era presidente, él era de la UNE, pero él tenía también la responsabilidad de una agenda de nación, como corresponde de un legislativo. Como corresponde, aunque nunca ha sido así, lamentablemente. Pues en el trabajo que hizo Mario Taracena se aprobaron leyes muy importantes para el país en el 2016. Le podría decir que casi que fue el único año productivo. Exacto, de todos así los es. demás presidentes del Congreso en los subsiguientes años. La verdad es que fue bien, o sea, muy acelerado, era necesario y logró un buen trabajo. Y ahí la UNE lo respaldó, o sea que ahí, en ese momento, que fue 2016, pues él siendo miembro de la UNE, pues también había comunicación, pero obviamente también, como era el primer año del gobierno del presidente Jimmy Morales, estábamos tratando de ver de qué forma apoyábamos en el gobierno, porque teníamos que ser coherentes. Le queríamos dar oportunidad de que gobernar y ser un buen gobierno. Pero lamentablemente nunca tendió puentes para que se manejara una agenda política con temas de nación, sino nos siguió viendo como oposición, nos siguió viendo como enemigos, y la verdad que el Estado, o sea, el quehacer de la política se necesita también abrirse un poco, que haya apertura, escuchar a los adversarios, hay que hacer pactos políticos, acuerdos, no bajo la mesa, sino sobre la mesa, de qué país queremos y cuánto nos cuesta y qué es lo que se necesita para seguir avanzando. Ahora, volviendo al tema de las reformas a la ley electoral, ¿cree que fueron las correctas? ¿Fueron en la línea de lo que la población quiere, desea o necesita? ¿Cree que es lo que el país está queriendo que se haga? ¿Se sobrelegisló? ¿Se quedaron fuera muchos temas que a la población le interesaban? El voto nominal, por ejemplo, que nunca se aprobó. Sí. ¿Cree que son las, ahora que es la campaña y que son las que se están aplicando, ¿es lo correcto? ¿Fue lo correcto? Bueno, sí fue lo correcto. Que no fue suficiente es otra cosa. Que hicieron falta algunas cosas también. Las leyes nunca son perfectas, Marvin. Siempre hay que estar, y sobre todo una ley electoral, después de cada proceso, hay que ir haciendo los ajustes. En este caso yo le voy a decir 2, 3 cosas que fueron importantes que se lograron en la ley. La transparencia en el financiamiento, se acortó la campaña, se tipificó el transfugismo y sobre todo se bajó el techo de campaña. ¿Por qué le digo esto? Porque en la campaña pasada era un exceso de pre-campaña que había. Recuérdese que estuvo el candidato Valdizón, que hizo una pre-campaña millonaria. 4 años. 4 años. 6 años más. Exacto. Y no se reguló, no estaba regulada esa parte. Hablando de financiamiento, ¿cuál es su financiamiento, licenciada? Bueno, nosotros estamos reportando todo lo que tenemos. Tenemos una parte de la deuda electoral que recibimos del Tribunal Supremo Electoral y otra parte de financistas amigos del mismo partido y empresarios que nos están apoyando. Siempre respetando la ley y respetando el techo y reportando todo. Sandra Torres ha sido polémica en esta campaña porque al final también ha tenido el tema de la prensa. ¿Cómo está el tema de ese, con un medio de comunicación, donde usted puso un amparo? Pues ya hicimos las paces, le cuento. ¿Sí? Ya hicimos las paces, ya llegamos a acuerdos, que eso es lo más importante, el diálogo, los acuerdos, hablar. En política lo peor es no hablar, como decimos en buen chapín. Ya estamos avanzando en esas pláticas. Mire, yo siempre he creído... ¿Ha platicado con el señor Zamora? Directamente no, pero indirectamente sí. Ya le quité las denuncias que habían. Pero dicen que no es suficiente, que quedó ahí una situación... No, ya se arregló. Ya totalmente. Ya reafirmamos eso, porque lo que pasa es que esa denuncia es una denuncia de acción pública. Entonces, supuestamente seguía su curso como acción pública, pero ya llegamos a entendidos, ya los abogados ya hicieron las gestiones pertinentes, sí, y ese tema ya... Sí, porque se hace con argumentos de la ley de femicidio, pero se está violando la Constitución en el artículo 35. No necesariamente, Marvin, también la ley de imprenta, son los mismos periodistas los que evaluaban el caso. Entonces, yo le diría que volteáramos la hoja, eso ya está superado,
Y ya, sí, yo soy creyente de la libertad de prensa y la libertad de expresión como una de las libertades fundamentales que tenemos los seres humanos y sobre todo la prensa. He sido respetuoso de esa parte y como una acción de buena voluntad, pues presenté ese desistimiento para demostrar que sí soy coherente en lo que digo con lo que hablo. Tiene un pendiente en la Corte de Constitucionalidad que no han resuelto. Bueno, ¿Cómo van esos casos? La Corte Suprema declaró in limine la denuncia que me hizo el fiscal Juan Francisco Sandoval, que en su momento yo dije que él era operador político de Telma Aldana, lo sigo diciendo y lo confirmo. De hecho, le hice yo de una denuncia a él también, porque era más que obvio que Telma Aldana tenía sus tentáculos ahí. Bueno, y ahora ya es historia, ¿para qué vamos a hablar de eso? Pero ese caso lo declaró in limine la Corte Suprema de Justicia. Ellos apelan a la Corte de Constitucionalidad, la Corte de Constitucionalidad y resolvió tenerlo ahí. O sea, pero no resolvió que se conozca de nuevo. No le dio trámite, ahí lo tiene. Sí, la mantiene ahí, pero la resolución es que debe regresar a la Corte para que lo conozcan. Fíjese que no fue claro la sí, resolución. Está ambigua. Está ambigua, entonces estamos en espera, siempre respetando la decisión de las Cortes, siempre respetando el Estado de Derecho. Y los rumores, porque al hacer cosas tan ambiguas, se generan rumores y dicen que la Corte lo que quiere es favorecerla. ¿Usted cree que eso está pasando? Yo diría que eso es totalmente... O que usted tiene control de las Cortes, inclusive lo dicen. Bueno, es que a mí me sobredimensionan, o sea, pareciera supermujer, o sea, si hay un tsunami yo tengo la culpa, si hay un temblor yo tengo la culpa, si chocó un bus y se salió del carril yo tengo la culpa. Yo creo que ese es un exceso y esa es la campaña negra que me hacen los otros candidatos presidenciales que basan su campaña en ataques en vez de hacerlo en propuestas. Eso es lo lamentable de esta campaña y eso lo hace una campaña más atípica todavía, porque yo entiendo, yo soy una persona pública, las críticas, lo que no acepto son las faltas de respeto, los insultos, las difamaciones, las calumnias y las mentiras. Y eso es lo que estamos viendo con los otros candidatos. En vez de proponer, atacan, sacan videos, insultando, inventándose cosas. Qué casualidad que ahora que estamos en campaña, a 12 días de las campañas, se intensifica la campaña negra. Yo he sido la persona más investigada, Marnie. No vivo en la misma casa desde hace 15 años, no tengo ni helicópteros, ni mansiones, ni aviones, ni excesos de lujos. Vivo igual como he vivido siempre 15 años. Declaré mi estado patrimonial, ahí está. No entré al gobierno y salí con lo mismo. Entonces, no tengo nada que esconder, más bien yo ando dando la cara. Si los otros candidatos tienen problemas o tienen colas machucadas, ya será problema de ellos. Yo siempre he dado la cara. Y aquí sigo dando la cara por la gente. Sigo dando la cara en todo el país porque el que nada debe, nada teme. ¿En una eventual segunda vuelta haría alianzas? No me quiero anticipar. Estamos nosotros a nivel local haciendo acuerdos, empezando a platicar con los candidatos a nivel local. Queremos esperar los resultados para ver con quién hay que hacer alianzas y quién entraría con nosotros en una eventual segunda vuelta. ¿Con quién le gustaría llegar a segunda vuelta? No me quiero anticipar porque la verdad es de que no va a ser decisión mía, ni qué es lo que yo quiero o me gusta, sino que es una decisión de la población. Va a ser el resultado de las elecciones, el resultado de la gente. Volviendo al tema Telma Aldana, aunque se dijo que eso es historia, pero es una historia que se sigue escribiendo, porque ayer justamente antier trasciende la orden de captura internacional en su contra y seguirá escribiéndose la historia en tanto ella no atienda la ley. ¿Qué le parece? ¿Qué opina del tema? Mire, la verdad es de que desconozco cuál es el procedimiento que utilizaron. Como estoy muy enfocada en mi campaña, yo creo que es un problema que ella tendrá que solucionar. No sé si a nivel internacional o a nivel nacional. La verdad es de que yo, como estoy muy enfocada en estamos a 12 días de la campaña, no me merece ningún comentario. ¿Alguna amistad con ella no tenía en su momento? No, nunca. De ninguna naturaleza. Nunca. Bueno, me la encontraba cuando era fiscal, la saludaba y todo, y me parecía una persona pues agradable, ¿verdad? Obviamente ya en la campaña la gente cambia, entonces ella cambió. Cuando dejó de ser fiscal, pues vimos que tenía otras intenciones en el fondo. Y la verdad es que la persecución penal
no debe ser utilizada para politizar. Ese es el problema de lo que pasó, digamos, con algunos casos. Lamentable, pues, porque no hay que judicializar la política ni politizar la justicia. Yo creo que ese es parte de los problemas que tiene Guatemala hoy por hoy. Es parte de lo que hay en la campaña, inclusive. Entonces, una campaña política, lo que queremos es que nos dejen a los candidatos hacer nuestras propuestas, que dejen de estar usando campaña negra, porque el usar campaña negra es una falta de respeto a la población. Y yo, por respeto a la población, voy a hacer una campaña limpia, una campaña de cara a las propuestas de las necesidades que necesita la gente. A mí las campañas negras, le quiero decir honestamente, no me quitan el sueño, Mari. Lo que me quita el sueño es el país, es el amor por mi Guatemala. Son las necesidades de la gente, la pobreza, la violencia, la delincuencia, las extorsiones, la falta de empleo, la falta de educación, de salud, las carreteras destruidas, que están destruidas, todo eso por la corrupción que está incrustada en el Estado. Por eso, desde mis primeras acciones es ordenar el Estado, una política de austeridad, combatir la corrupción y la impunidad, que es necesario desde el primer día de gobierno. Hay 20,000 millones de quetzales del presupuesto que se van en corrupción. Eso lo tenemos que recuperar. Y yo he dicho públicamente que si Dios me lo permite y el pueblo así lo decide, el funcionario de mi gobierno que se aproveche de su puesto para hacer un solo negocio, lo meto a la cárcel. Ese es el primer compromiso. Eso sí lo voy a hacer. Porque es indignante. Sea quien sea y cueste lo que cueste. ¿Qué opina de los candidatos presidenciales, de los que están en la contienda? Que no tienen un plan de gobierno, que no tienen propuesta, que lo único que hacen es campaña negra, ataques, y esa es una falta de respeto para la población. Los candidatos a la vicepresidencia se conocen muy poco. De hecho, el candidato de la UNE, que es don Raúl Morales, ex canciller, que tiene pues ya cierta recorrido en la política, pero muchos guatemaltecos no saben quién es. Bueno, y eso que es el más conocido, el que más se conoce. Claro, porque como es una campaña corta, 90 días se acortó la campaña, porque también la gente se cansa de ver ataques, de ver campañas negras, de ver tantos pósters en los postes, tantas fotografías de gente que no conoce. La gente está confundida y eso es normal, pues, porque no conocen a los candidatos. Los candidatos tuvieron, desde la aprobación de la ley electoral, tuvieron que haber empezado a caminar el país. Porque cualquiera que quiere caminar, que quiere gobernar, Marín, tiene que empezar por conocer el país. Y la mayoría de candidatos no conocen Guatemala. Ahora, lo que pasa es que la ley... Ni conocen las necesidades. Las reformas también pusieron ahí un candado porque no podía ser candidato aquella persona que con fines políticos empezara a caminar el país o estar en vitrinas. No necesariamente. Mire, se podía hacer, por ejemplo, en mi caso, yo era secretaria general, yo iba a visitar a la gente. Estábamos construyendo un plan de gobierno, socializamos nuestro plan de gobierno desde la comunidad a la municipal, al departamental y a nivel nacional, porque es un plan de gobierno construido de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Y la ley me lo permite. La ley me permitía hacer proselitismo antes de la campaña. De afiliación. De afiliación. Los partidos no lo hacían porque más que partidos políticos son como COCODES, son como comités de agua. O sea, son demasiado pequeños, no tienen estructura, no tienen representación en el país. Lo mismo que está pasando con Jimmy Morales, con su partido. Cuando él gana la presidencia no tenía representatividad, no tenía una base política que le diera sostenibilidad a su proyecto. Por eso dicen que las reformas fueron con dedicatoria para la UNE. No, porque tenía la estructura y la gente conocía el símbolo. Los partidos tenían desde el 2016. ¿Qué culpa tiene la UNE de tener una estructura fuerte desde hace años? La UNE tiene 16 años de haberse fundido. Hemos trascendido gobierno. No somos maquinarias electorales como otros partidos políticos. Yo le aseguro que después de ese proceso electoral van a haber muchos partidos políticos que van a desaparecer porque son maquinarias electorales. Fueron hechos nada más para cumplir una función electoral, no para trascender. Porque un partido que quiere trascender se tiene que convertir en una institución. Y eso es lo que hemos logrado en la Unidad Nacional de la Esperanza. Cuadros formados, capacitados, comprometidos, leales al proyecto, tenemos una ideología, tenemos una propuesta, tenemos un plan de gobierno,
tenemos formación y capacitación, y por eso es que hemos convertido a la UNE en una institución y no solo una maquinaria electoral. Si llega a la presidencia, ¿usted propondría desde el Ejecutivo una reforma electoral que vaya en la línea, no sé si correcta, pero más adecuada para el país? Así es. Fíjese que la propuesta nuestra es, como lo están haciendo en otros países, porque no estamos inventando el agua azucarada, es una ley solo de partidos políticos y otra ley electoral. Porque hoy por hoy está mezclado los temas, y una cosa es el funcionamiento de un partido político, las normas de cómo funciona un partido político para que se convierta en instituciones, y otra cosa es el proceso electoral. Entonces, y además que hay que hacer ajustes después de cada evento electoral, porque hay cosas en la ley que ya en la implementación usted se da cuenta que no funcionó o funcionó, o tiene que mejorar. Entonces son procesos cambiantes que se tienen que hacer después de cada proceso. Nuestra propuesta estaría enfocada en dividir la ley en esas dos acciones, una para el funcionamiento de los partidos políticos y el otro ya meramente para el proceso electoral. ¿Qué opinión le merece el trabajo que están haciendo los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Mire, ellos la han tenido difícil porque también se están adaptando a la ley, pero yo creo que han ido avanzando, nosotros los hemos apoyado y hay que apoyarlos para darle legitimidad al proceso electoral. Nosotros lo hemos apoyado y lo seguimos apoyando. Tema CICIG, regresaría en su momento, porque aparte sí hay funcionarios de la UNE que están en la cárcel o que tienen un proceso por el caso transurbano, pero hasta ahí, ¿por qué la CICIG no habrá investigado más de la UNE y del gobierno de la UNE? Porque no había más. Simplemente como eso. Eso se habría que preguntárselo a la CICIG, porque la verdad desconozco, pero supongo porque no había más que ese caso. Incluso ese mismo caso ya se está ventilando en las cortes y allí tendrá que terminar. O sea, yo no quiero tampoco opinar sobre algo que desconozco, ¿verdad? ¿Pero regresaría a la CICIG? ¿O una institución Mire, el mandato similar? de la CICIG termina el 2 de septiembre. Para que haya un nuevo acuerdo, tiene que pasar por el Congreso. Ya tendría que ser el año entrante, es otra cosa. Nosotros estamos apoyando la propuesta de la fiscal general de una fiscalía transnacional, que hay que fortalecer el Ministerio Público, hay que motivar el traslado de capacidades. Y eso es lo que hay que hacer. O sea, ya la CICIG cumplió su función, lamentablemente hizo un buen trabajo al principio, lamentablemente se politizó al final. Entonces yo creo que hay que dejarlo ahí, ya venció, ya Jimmy Morales denunció el acuerdo, eso ya no se puede hacer para atrás, ya no es retroactivo. Hay que ver para adelante y hay que apoyar a la fiscal, hay que fortalecer el Ministerio Público, hay que trasladar esas capacidades, hay que apoyar más financieramente el Ministerio Público, que los fiscales tengan mejores salarios, porque también están expuestos ante el crimen organizado. No tienen seguridad, no tienen seguro, tienen salarios de 10, 12 mil quetzales, que no es para toda la exposición y todo el peligro que corren. Entonces, y si queremos que ellos hagan un buen trabajo, combatir la corrupción y la impunidad, el crimen organizado, el narcotráfico, las extorsiones, necesitamos fiscales fortalecidos y un Ministerio Público también fortalecido. En un escenario en el que Sandra Torres no sea electa presidenta, pierde la inmunidad, y por las situaciones que tiene pendientes con que se están tratando en tribunales, algunos dicen que podría ser capturada de inmediato. ¿Usted cree que va a pasar? ¿Usted se va? Esos son los enemigos. ¿Se va a entregar? ¿Se va a ir a los tribunales? Mire, yo no me voy a adelantar a algo, Marvin, que no va a suceder, porque no he cometido ningún error. Esa es una persecución política de este fiscal, Juan Francisco Sandoval, operador político de Telma Aldana, y yo estoy tranquila. Ese imputación que me hacen es inaplicable porque la ley no es retroactiva, excepto si favorece al imputado. En este caso yo estoy tranquila, es orofinanciamiento no reportado, no tengo nada más. Esos son declaraciones de analistas, amigos de Telma Aldana, yo lo miro y le puedo mencionar hasta 2, 3 nombres. Lamentablemente es gente pagada por Dionisio Gutiérrez, lo vemos. Son empleados de Dionisio Gutiérrez que reciben su cheque y están en la escuela de gobierno, ahí dan clases y van a los programas a ponerme en mal, a hablar mal de mí, lo cual es lamentable, porque yo quisiera que me lo dijeran frontalmente. Yo doy la cara, pues si sigo dando la cara no debo nada, estoy tranquila, y la verdad es que las encuestas me ponen como encabezando las encuestas, estoy optimista, entregando este proyecto a Dios, este es un plan de Dios,
y Dios es el único que quita y pone reyes. Un tiempo para un mensaje a la población, licenciada. Pues quiero decirle a la población que salgan todos a votar este 16 de junio. Es importante la participación. Los invitamos a que todos, nadie se quede en su casa, salga a participar, lleven a sus hijos mayores de edad, que miren nuestra propuesta, que yo no voy a llegar a improvisar, ustedes ya me conocen, tengo un plan de gobierno, tengo equipo, tengo experiencia y sobre todo de voluntad política y amor por Guatemala. Plan de gobierno muy enfocado y tiene como prioridad las familias guatemaltecas, los problemas y soluciones que ustedes necesitan. El acceso al empleo, el trabajo, la educación, la salud, el combate a la corrupción, a la impunidad, que se terminen las extorsiones, que haya paz y tranquilidad en las calles de Guatemala y sobre todo que nuestros niños y niñas, nuestra niñez esté bien cuidado. Conmigo ustedes están seguros, ustedes ya me conocen y saben que soy una persona de compromiso, que lo que yo prometo lo cumplo como siempre les he cumplido. Nadie les ha cumplido como yo les he cumplido, nadie los ha apoyado como yo los he apoyado. Por eso hoy les pido su voto, para que este 16 de junio voten por las 5 papeletas de la UNE para que yo gane la presidencia en los próximos días. Muchísimas gracias. Licenciada, muchas gracias. Que tenga buen día. A usted, gracias por sintonizarnos a través de Radio Nuevo Mundo 96.1, cadena Nuevo Mundo a nivel nacional, y sintonizar Nuevo Mundo Televisión. Soy Marvin Roblero. Hasta la próxima entrevista.